En otras noticias, el contexto político en nuestro país en el año 2019 dejó como resultado la muerte o el asesinato de 71 campesinos en el país. Eso en lo que va del año o lo que va de este año, se han agregado 8 víctimas más a esta lista. Según el monitoreo del colectivo de derechos humanos de Nicaragua, Nunca Más. Wendy Flores, coordinadora de este colectivo, recordó que antes del estallido social de abril 2018, un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, da a conocer que entre 2008 y 2017 fueron asesinados en Nicaragua 25 líderes campesinos opositores. Ya teníamos pues una trayectoria acumulada del CENID donde habíamos monitoreado estas ejecuciones y, por ejemplo, identificábamos y se publicó en ese entonces en el CENID un informe que entre 2008 y 2017 se habían asesinado a 25 líderes campesinos opositores. Y se daba una práctica casi que en la mayoría de estas ejecuciones o estos asesinatos relacionados a la forma en la que fueron ejecutadas estas personas. La mayoría de estas personas, 14, fueron reportadas como enfrentamientos para justificar estos asesinatos. Enfrentamientos u operaciones realizadas por el ejército o la policía, y en al menos la mitad de estos casos fueron fuerzas combinadas en las que intervino o en las que intervinieron para realizar estos operativos. La forma en la que justificaron estos asesinatos fue explicar de que eran personas altamente peligrosas que estaban vinculadas al abigeato o que estaban vinculadas al narcotráfico. Esto hacía crear una imagen de quienes eran asesinados, de que eran delincuentes, y bajo esa categoría o calificación o descalificación no se hacía ninguna investigación ni ningún cuestionamiento a los operativos realizados por la policía o el ejército en el campo. Amnistía Internacional señaló que el tema principal en la situación de represión que afecta al campesinado en Nicaragua y en otros países es la falla estructural del Estado, que solo ha beneficiado al poder económico o menoscaba de las grandes mayorías, siendo las personas rurales las más afectadas. Además, este organismo afirmó que en Nicaragua los campesinos se han opuesto al fallido proyecto del Canal Interoceánico y aquellos que se declaran opositores al gobierno han sido objetivo específico de la represión y la violencia o persecución masiva. Mi esposo fue asesinado el 27 de agosto, también del 2019. Su asesinato fue posterior a 2 llamadas que le hiciera la dirigencia del Partido Rojinegro para que se organizara en los grupos de defensa de la revolución con el propósito de finalizar el plan limpieza que ellos llaman. Posterior al asesinato de mi esposo no ha cesado la represión a nuestra familia, el calvario no ha finalizado. Hemos continuado siendo perseguidos. Después de que asesinaron a mi hermano Edgar, uno de mis hermanos se nos había desaparecido después de la escena del crimen allá en Honduras, donde mi hermano se había ido a tratar de salvaguardar su vida. Y estuvimos mucho tiempo que no sabíamos nada de mi hermano, y tiempo después nos enteramos que, bueno, gracias a Dios estaba con vida y que se encuentra refugiado en este momento, está en el exilio. El resto de hermanos continúan en la clandestinidad, continúan huyendo, porque queremos vivir, queremos sobrevivir, amamos la vida. No ha cesado. Hace un mes, menos de un mes, nos apresaron a un sobrino que es precisamente hijo de uno de mis hermanos asesinados, es hijo de Oliver. Y los movimientos campesinos en particular en América Latina, y como caso emblemático el caso de Nicaragua, son quienes hoy día están levantando la voz, demandando a los estados la protección de esos derechos que han sido negados y violentados. Y ante eso, la respuesta de los estados no ha sido una respuesta de diálogo, una respuesta participativa, sino todo lo contrario. Ha sido una respuesta represiva, una respuesta de persecución y lamentablemente de una respuesta violenta que ha llevado a condiciones en donde los
los derechos de las personas campesinas y sobre todo de sus líderes, como el caso los casos que hemos escuchado ya de Wendy, pero aquí tenemos líderes nicaragüenses tan prominentes en la lucha campesina como Medardo o otros lideresas como la líder Francisca Ramírez, que han tenido que enfrentar con sus propios cuerpos, ¿no? y con su integridad y su seguridad estas repercusiones por parte de los estados. En nuestra región es la región en donde más se criminaliza a las personas campesinas, líderes que están en la lucha por la defensa de la tierra y los derechos humanos, y lamentablemente es la región en donde vemos la violencia más extrema, que es el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos. Solo en el 2019 se calcula que 200 personas defensoras de la tierra, del territorio, es decir, de la lucha campesina, fueron asesinados. En lo que va del año, por ejemplo, en Colombia se han asesinado 100 líderes sociales en zonas rurales precisamente por defender la tierra, y en Nicaragua, en el contexto de la violencia perpetrada por el Estado en los últimos años y particularmente en contra de los movimientos campesinos que se han opuesto a proyectos como el proyecto fantasioso del gobierno de Ortega, que era este canal interoceánico que dividía el país, pues han sido objetivo específico de la represión y de la violencia, con persecuciones masivas. Ya escuchamos el caso de Medardo. Muchas personas campesinas están en el exilio precisamente por la persecución, y lamentablemente el asesinato de personas campesinas y líderes de pueblos indígenas, que continúa siendo una constante en Nicaragua. Entonces yo creo que el tema de la violencia estatal es el tema relevante, porque de ahí surge, digamos, estas fallas estructurales que permiten que algunos otros terceros, como empresas multinacionales o terratenientes,